Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que han venido solamente ustedes, porque el tema de hoy es arduo. Y han hecho una selección natural entre ustedes y han venido los librepensadores, los flexibles, aquellos que realmente hacen gimnasia con las ideas y que no están enquistados en ciertas apreciaciones que ya no admiten consideración. Moisés, pues es un personaje histórico del que tenemos datos literarios. De esos datos yo extraigo mi Moisés. El que se enoje será por culpa suya, es decir, por tomarme mi Moisés y pelearse con él. Yo les presento el mío para que cada uno pues, se haga el suyo con los mismos datos, y los que se molestan son los que les da flojera hacer su propio Moisés y se toman el mío sin mi consentimiento y se lo llevan a su casa y se pelean con él. No. Los datos son bíblicos. Y la Biblia, para algunos de nosotros, es un libro sagrado, vehículo de una revelación divina a la especie humana. Para algunos de nosotros la Biblia es eso. Pero para todos nosotros, texto literario. Tanto quienes la aceptan como libro sagrado como quienes no la aceptan como tal, para todos es un documento de la antigüedad. Ni tan antiguo, ni tan íntegro como nos habían dicho, pero uno de los más antiguos documentos, venerables e interesantes de la antigüedad. Y si es un documento que se propone a nuestra consideración, tenemos todo el derecho de examinarlo documentalmente, de someterlo a una crítica filológica, la más estricta, y deberá resistirla si es que es un documento digno de credibilidad. Pero no será falta de fe o cinismo el querer examinarlo críticamente, puesto que como documento se nos propone, lo analizaremos al telescopio de la fe y al microscopio concienzudo y conspicuo de la crítica histórica y literaria. Ese conjunto, esa colección de libros, de volúmenes, que en un neutro plural se llama la Biblia, es decir, los libros por excelencia, ha sido escrito, compilado, editado, publicado en diversas épocas y por partes. Estamos seguros de que ha existido también como tradición transmitida oralmente de generación en generación, mucho antes de que se redactara, mucho antes de que se escribiera. El redactado de la Biblia es pues la última fase de su proceso, pero existe mucho tiempo anterior al redactado en el que el contenido de esas creencias, de esas tradiciones, de esas ideas, el recuerdo de esos personajes y de sus hechos ya se transmitía de padres a hijos.
más específicamente todavía, de abuelos a nietos. Y la misma Biblia nos revela que sus personajes originales no son, como los posteriores, gentes de la Palestina, ni del área del país hebreo, sino que procedían de un reducido clan de raza semita que se hallaba agregado, aliado, afiliado a la civilización sumeria. La historia empieza en Sumer, es el título de un libro que todos deberíamos leer. Ese clan del que proceden los hebreos se hallaba ubicado en la ciudad de Ur, en la Caldea, Ur de los caldeos. Y aunque ellos eran semitas, descendientes de pastores y de ganaderos, de gentes de vida nómada, de vida a la intemperie, se habían ya agregado a la civilización sumeria, y en esa ciudad de Ur de los caldeos participaban de la cultura sumeria. En realidad, las apreciaciones que acerca de la vida, del mundo y del destino humano tenían y siguieron teniendo esos semitas no eran muy diferentes de las apreciaciones que sobre los mismos temas hallamos en los documentos sumerios, acadios, babilonios, asirios. El origen del mundo, su significado, su destino, el origen del ser humano, el incidente original, el diluvio, la penalización que merecen las obras malas, la premiación de la virtud, son todos conceptos comunes a los pueblos del Medio Oriente. Podríamos hablar de conceptos genéricamente mesopotamios. Algo, sin embargo, tenían de distinto, de singular, los componentes de ese clan semita que los diferenciaba de los usos, costumbres, ideas y sensaciones de la civilización sumeria que los había envuelto y prácticamente absorbido. Ese elemento singular del clan semita era la creencia o el temeroso respeto hacia una divinidad de sus ancestros, hacia un dios muy distinto de los dioses del panteón sumerio, un dios de las montañas, un dios de las alturas de las montañas, un dios de las cúspides, de las cumbres y de las cimas, un dios que naturalmente era el de sus antepasados porque era el que presidía la vida de los pastores y de los ganaderos, la vida de los valles y de los desiertos. Un dios de las alturas, pero no de las alturas del firmamento y mucho menos del cielo, sino de